Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Evidentemente, Aníbal y amigos y amigas de Tiro al Blanco, me parece bastante claro las razones por las cuales el blanco de ataque inmediato que tensa las fuerzas en esa dirección ha sido Venezuela. A partir, naturalmente, de todo lo que han hecho con Cuba, en términos de cerco, bloqueo, estrangulamiento, asfixia económica, tanto por sus agresiones. tanto por sus riquezas Claro. económicas como por su simbolismo Claro. en América, en América Y Latina. lo que hemos dicho es que inicia el proceso de la nueva independencia, ¿no? Y eso no lo perdonan. La mentalidad colonialista, neocolonialista opera ahí contra Cuba con un odio tremendo. Pero bueno, igual al finalizar el siglo XX, iniciarse el siglo XXI, emerge Venezuela. Y emerge Venezuela con todas sus potencialidades. Es el proceso que inicia el comandante Chávez. Sí. Eso no lo perdonan, porque pone de nuevo en el tapete ya no la existencia de un territorio libre de América que impactó a todo el continente y al mundo, sino la posibilidad de la reanudación del proceso por la nueva independencia en el continente y la actualización del debate sobre el socialismo. Entonces, eso no se perdona. Venezuela, la guerra contra Venezuela empezó hace tiempo y empezó como una guerra de diversas intensidades y específicamente con las características de guerra de cuarta y quinta generación. Guerra económica, financiera, biológica, terrorista, en fin, todos los componentes de ese tipo de guerra, ¿no? De la llamada guerra de cuarta y quinta generación. Pero ahora la ponen en el más alto nivel, ¿no? Con evidentes amenazas de una agresión de alta escala contra Venezuela. Sí, pero como dicen en física, cada acción genera una reacción de igual intensidad. No, pero además, y esto ha provocado un cambio importante en la actitud de Colombia, por decirlo así, la Colombia bajo la presidencia de Petro y del propio Brasil. Recordemos que a raíz hace muy poco, en el 2024, a raíz de las últimas elecciones, las posiciones de Brasil y de Colombia, a la cual no le hizo el juego López Obrador, fue muy hostil contra Venezuela y contra Maduro. Y asumieron prácticamente la narrativa perversa de los medios de comunicación de los Estados Unidos, pidiendo nuevas elecciones, en fin. Se alejaron de la Venezuela bolivariana. Sin embargo, los acontecimientos posteriores, que incluyeron toda la agresividad de Trump contra la migración, que tocó a la migración venezolana, recuérdate que el primer punto que hizo chispa fue el tema de los prisioneros. El trato inhumano claro, contra trabajadores humildes de nuestros países. Incluso previamente, una actitud digna, tanto de Lula como de Petro, frente al tema del Medio Oriente, y específicamente de la solidaridad con Palestina. Ya ahí comienza una fricción que una administración como la de Trump, incluyendo la anterior también, no toleran. Sí. Pero la cosa se pone pero mira lo que decía Jeffrey Sachs en un artículo que yo leía de él esta mañana,
que esa agresión, ese bloqueo a Venezuela la obligó a reestructurarse, a modificarse de tal manera que la Venezuela de hoy es una Venezuela totalmente diferente. Es una Venezuela que todavía en paz relativa Sí. logra una recuperación impresionante. Porque supo crear nuevas redes de nuevas asociaciones, nuevas redes de cooperación, por ejemplo, con países como China, Rusia, Irán. Dice que Irán le aportó nuevos canales, la experiencia abriendo nuevos canales de comercialización y el uso de nuevos medios de liquidación de pago en el comercio internacional. China le ha aportado a Venezuela en los últimos años ingente cantidad de recursos de inversión, y Rusia un aporte en tecnología militar que es considerable, Incluso hay un acuerdo en estos días, se está publicando de la ratificación de manera congresual para darle el marco legal a la cooperación rusa a Venezuela en el campo militar. Bueno, y eso implicó al mismo tiempo una actitud favorable hacia Venezuela de la mayoría de los BRIC. Exactamente. Que tuvo una determinada versión en ese momento de zigzagueo de Lula, que fue el que intentó bloquear la entrada. Pero todo ese cambio de la correlación de fuerza también internacional en favor de Venezuela fue modificando las posiciones de Brasil en menor grado, pero sobre todo de Colombia, porque en Colombia también entra todo el tema de que ahora, en el marco de la coyuntura de calificar a Venezuela y a Maduro como jefe de un cártel, y plantear que se trata de una guerra contra el narcoterrorismo, porque entonces le ponen al narco el apodo de terrorista para hacerle la guerra al narcoterrorismo. Es el disfraz de una guerra contra la autodeterminación, contra la soberanía, evidentemente. Pues mira, pero lo que te quiero decir, eso ha llegado al nivel de los bombardeos a la lancha. Sí. Que incluso en el caso de Petro ha reaccionado con mucha energía frente a todo esto, ¿no? Sí. Porque ya Dice tocaron, que han asesinado a pescadores, a 40 personas esos bombardeos, claro, según Petro. Claro, eso ya es genocidio. Sí. Eso es genocidio. Entonces hay una reacción de Colombia que apunta en dirección a una especie de unidad, de alianza, que rememora la gran Colombia de Bolívar. Incluso Petro Colombia está hablando ya de la Gran Colombia. Sí. En el discurso de Petro se rescató ese término. Y además, un tema que no tocaba Petro, el tema de la autodeterminación y la soberanía, lo ha puesto en primer plano. E incluso ha llegado al punto de plantear que se está estudiando la posibilidad de sacar las fuerzas militares de las bases militares, las tropas de las bases militares que están establecidas en Colombia, que son 7 bases principales y 2 o 3 más de otra dimensión. De manera que evidentemente estamos frente a un crecimiento de la línea en buena medida antiimperialista frente al sistema imperialista occidental y especialmente a Estados Unidos. En ese discurso de Petro en la Plaza Bolívar, que eso hay que escucharlo un par de veces más, Petro planteó la creación de unidades de colaboración militar en América Latina. Sí. Muy importante. Muy importante. Porque él tocó el tema de los BRIC, de las alianzas con China, con Rusia, pero decía que él favorecía sobre todo el tema de los acuerdos a nivel de Estado. Es que se está produciendo un fenómeno en el que Estados
y movimientos por la independencia están necesariamente que tienen necesariamente que confrontar la política imperial de los Estados Unidos en la región, que es una política bipartidista. Es una política bipartidista y se refleja ahora mismo en la conducta de los medios controlados por uno y por otro. Sí. Si tú lees a Fox, bueno, es el discurso de Trump, pero si tú lees a CNN, si tú lo lees, es una posición que favorece esencialmente la política de invasión. Sí, Y sí, que sí. sataniza Sí. tanto a Petro como a Maduro, Pero en dirección a favorecer la línea sobre la base de la lucha contra el narcoterrorismo, a la línea de invasión. Pero lo que dicen mucho, este mundo ya es otro. Porque El por pecado ejemplo, de Petro, te quiero decir, es no haberse dejado controlar en estos momentos. Y eso motiva una alta hostilidad de Estados Unidos hacia el gobierno colombiano. ¿Eh? Entonces, Lula no tiene otro camino. Más cuando él tiene el mérito de haber actuado en dirección a fortalecer el tema de los BRICS. a Lula se le cierra el espacio de jugar a las dos cabezas. Claro. A las dos cabezas, porque si los vecinos como Colombia y Venezuela se alían, porque la política militar que se está llevando a cabo de resistencia militar en Venezuela coincide mucho con lo planteado por Petro. Es decir, que ahí va a haber una colaboración directa, va a ser un solo territorio de guerra. Pero claro, Un solo territorio de guerra, y eso va a hasta ahí crear... se prefigura lo de la Gran Colombia. Se está hablando de la guerra interminable. Y además, Colombia tiene fuerzas insurgentes sí, claro, que todo no han eso. depuesto las armas. Sí, ¿Tú entiendes? No es cualquier cosa la que ellos van a enfrentar. ahí. Ecuador, que es el otro vecino, también está en la calle, exigiendo soberanía y cambio. Claro. Entonces, pero fíjate eso. Pero ya están incluso las brigadas bolivarianas de América Latina presentes en Venezuela. Pero oye lo siguiente. La política imperial bajo el mando de Trump es una política que incluso tiene un tono fuerte, mucho más fuerte, más intenso desde el punto de vista doctrinario e ideológico en términos de neofascista. Y entonces hace las alianzas carnales con Milei, con Noboa, con los gobernantes ya de Tutanado de Perú. ¿Quién más? Bukele. Es decir, trata de fraccionar el continente, pero al mismo tiempo se va formando un conjunto de fuerzas, una confluencia de fuerzas, con este ingrediente de Colombia, Venezuela, pero con el tema de México. Con el tema de México, a que propósito. lo antecede, Sí. y la posición de México. Y naturalmente que los que fueron previamente considerados la Cenicienta, ¿no? Que es el caso de Nicaragua y de Cuba. Entonces, los excluidos, bloqueados, cercados, Venezuela, Cuba, agredidos, con guerra de baja de quinta generación, de cuarta y quinta generación, más todo el conjunto que se le está sumando y la solidaridad que eso despierta. Pero está el tema de que definitivamente cuando tú ves el mapa mundial, Sí. el reordenamiento que se está produciendo, Venezuela no está sola. Y aquí viene lo que está pasando alrededor del tema militar, de la agresión militar a Venezuela. Yo te decía que ayer, creo que fue, llegaron tropas del grupo ese Wagner, Sí. del ejército privado ruso, y se desplegaron sistemas antimisiles S-300 y una cantidad de armamento que le ha proveído Irán. Dice que le están proveyendo lanchas rápidas para las peleas en el mar. Y los misiles de tierra-mar. O sea, el apoyo de China. si yo creo
No, si tiene los S-300, tiene toda la cobertura de satélite, de comunicación, de geoestrategia, y por eso fue que están allá también contingentes de bielorrusos, del ejército bielorruso. Asesores. Sí, asesores, como asesores. Es eso. En términos generales, yo si me planteo ¿qué sería de una guerra entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, indudablemente que la capacidad militar, la capacidad de fuego del ejército norteamericano es muy superior. La capacidad destructiva. Sí, es muy superior a la de Venezuela, pero eso puede llevar al hoyo No, pero lo de fue Estados también Unidos. en Vietnam, y Por lo eso, es en el Medio Oriente. porque se le puede transformar en una guerra interminable, Porque no, en la que ellos tampoco pueden realidad, gobernar. Aníbal, no es una guerra Venezuela-Estados Unidos. No, claro Es que una no. guerra de Estados Unidos con todos sus aliados mundiales, en esencia, cada vez más debilitados, naturalmente. Pero en el caso de Venezuela, es con la confluencia del nuevo reordenamiento Sí, mundial que se está produciendo y de toda la fuerza que hay en América Latina que están dispuestas a enfrentarse. Es el a la política repliegue de del dominación. imperialismo norteamericano hacia Claro. el patio trasero, como ellos decían. Un despliegue donde no le va a ir bien de ninguna manera. Pero vamos a pausar y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.